checando nada más con cubrebocas, sin cubrebocas, para tampoco desentonar tanto. Pues muy buenas tardes, bienvenidos. A nombre de Penguin Random House y de Alfaguara agradezco su presencia esta tarde para que platiquemos de una novela que en lo personal me gusta mucho, de un bosque flotante, de un bosque que nos lleva y que nos deja justamente flotando en estos recuerdos, en este lenguaje, en una memoria que se reconstruye, al igual que una infancia. Y para ello nos acompaña Mariana H., que como saben es otra rockstar. Bravo, bravo, bravo. Al autor, por favor. También es autora de La Casa, que ya publicó, que ya presentó hace ratito, ayer. Al rato. Al rato, ya ven, yo ya estoy perdida. Es un libro de ensayos para que lo vayan a ver. Y pues por supuesto a Jorge F. Hernández, que es un placer. Así que yo no les robo más el tiempo ni el micrófono y le cedo la palabra a Mariana. Muchas gracias. Mi Fer, muchas gracias. Es un gusto verte a ti, ver a todos los compañeros también del staff, a toda la gente que viene a esta feria, que nos extrañábamos tanto. Y quiero decir algo muy sinceramente, chicle, así me refiero a Jorge F., con el beneficio de su amistad de tantos años. Y se los juro, de verdad, desperté con esta frase hoy en la mañana y salió así como de la inspiración y dije, si las palabras me alcanzaran para describir lo que es Jorge F. Hernández, el mundo entero se hubiera quedado callado. Wow, te amo también. Yo no dije eso, pero es fuerte. Vámonos. Es que de verdad, conocer a Jorge F. Hernández, describir a Jorge F. Hernández es difícil, es complicado porque es todo. Yo me peleo mucho con la gente de medios que dice, ay, es que ahí viene un artista. ¿Qué es un artista? Un güey que sale en la televisión, eso no es un artista. Pero Jorge F. Hernández es un artista porque tiene tantas disciplinas, es decir, él escribe, pero además escribe crónica, cuento, novela, columna, son lenguajes distintos. Y hace radio y hace televisión, son lenguajes distintos. Y es músico, y es dibujante, y es tantas cosas, y además humorista. You're a natural. Guácala. ¿Ya viste? Y metrosexual. Y metrosexual, y hace twister con las grandes figuras de la literatura. Con Margot Glantz. Con Margot Glantz y con Elena. Ok, bueno, para mí es un honor presentar este libro porque muchas veces alguien piensa que cuando es muy cercano a una persona dices, bueno, pues es mi cuate, es mi hermano, es un gran amor de la vida, entonces pues puedes hablar de él fácilmente. Y es lo más complicado para un presentador, ¿verdad, Fer? Tú sabes, cuando te compromete a alguien a quien quieres y admiras tanto. Este libro es un homenaje a la infancia, es un homenaje a la amistad, es un homenaje a la nostalgia, a la pérdida en muchos sentidos, a la violencia también, porque también existe, al helado, porque también es un homenaje al helado y al señor, el carrito del helado que viene y que hace a los niños felices y que el señor a lo mejor no tiene idea de lo feliz que hace a 7, 20, 18 niños, sobre todo al que invita, ya lo verán cuando lean el libro. Es un homenaje al idioma, al lenguaje, a las palabras, a la música también. Es que es un libro todo, con todo y que es un libro muy breve, porque lo es, creo que engloba las grandes pasiones del ser humano y por eso estoy muy agradecida por poder presentar este libro. Es un homenaje al inglés y al español y por eso creo que podríamos empezar por este primer párrafo. No me gusta leer en las presentaciones porque siento que todo el mundo me va a decir, ay, qué hueva, va a leer, pero bueno, voy a leer. Dice, me acuerdo del olor a pasto recién cortado, o diré que recuerdo el aroma del césped recién podado. Todo lo que recuerdo tiene más de un sentido, sonido o forma, y quizá la memoria se compone de una interminable procesión de notas e imágenes que se pueden decir al menos con dos nombres diferentes. Y creo que esta es la premisa. Un aplauso a ese párrafo. Que bien describe este güey, ¿no? Súper párrafo. Y creo que eso nos da entrada, Jorge querido, a hablar de el inglés y el español. ¿Qué papel juega el lenguaje en tu
libro? Bueno, pues antes de responder, yo quiero decir que yo llevaba muchas ferias. Yo vine a la primera de colado y luego me tocó ya venir a pedir autógrafos y luego vine a presentar un libro ajeno. ¿Robaste libros? Robé muchísimos libros. En una época muy etílica también eché a perder el stand de Seix Barral porque me sentí un poco indispuesto y fue una manera de ejercer la crítica literaria. Vomité a toda la narrativa contemporánea y tuvo que venir mi papá a pagar con tarjeta de crédito. Y luego ya la epifanía de presentar un libro mío y luego lo de hoy. Lo de hoy es muy especial porque también llevaba yo varios años admirando de lejos a Fernanda Álvarez y siempre nos saludábamos y yo decía, ay, ojalá y algún día me toque que me edite, que me corrija, que me ponga en orden, que me adelgace. Gracias a ella he trabajado glúteo y pectoral con Elena Poniatowska y Margot Glantz y gracias a ella quedó la novela como debió haber quedado, porque la novela la escribí en inglés y lo que se publica ahora en Alfaguara es la versión en español, que es mi propia versión apoyándome en una mujer tan maravillosa que cuando recibió el original descubrió que estaba embarazada. Cuando nació María Luisa, el libro salió de la imprenta. Hay demasiada magia. La novela es sobre una trombosis cerebral que tuvo mi madre y que el día que salió de la imprenta me dio a mí una trombosis. O sea, ya basta del agua de azar. Y con Mariana H. pues ha habido una conexión cósmica desde hace ya más de 45 años. Yo era negra, estaba en Lisboa, yo tocaba el saxofón y ella era un hombre muy apuesto que venía de Praga. Nos conocimos en el Mundial de Sudáfrica 2010 porque yo hacía numeritos en la tele y ella iluminaba la pantalla en un raro intento por hacer fútbol cultural, que es una gran idea de Villoro. Juan Villoro, no sé si lo conozcan, es un autor mexicano. Querido, hay que hacer cultura. Era en el canal 22 sin videos, porque te cobran los videos. Y entonces yo lo que hacía era que rayaba las fotos. Y te acuerdas, y luego con un futbolín, que luego me pirateó Eugenio Derbez la idea, con el futbolín recreábamos las jugadas. Poca madre. Estoy de veras muy honrado de presentar la novela porque sí es un problema psicoanalítico el que la haya escrito en inglés porque la viví en inglés. Hay dos historias. Una es la de mi mamá, que tuvo una trombosis que le provocó amnesia, y amnesia es la metáfora de su bosque, anduvo perdida ahí 12 años, y perdió los idiomas que hablaba antes de la trombosis, y perdió el solfeo, y era extraordinaria pianista, y era muy, muy desmadrosa. Por eso se casó con mi papá. Y la que salió del bosque, pues es una maravillosa mujer que hasta el día de hoy ilumina el mundo, pero es mucho más seria de lo que ella era. Solo recuperó el español y eso yo desde niño sabía que tarde o temprano lo iba a tener que hacer porque mi maestra, Mrs. Elaine Grabsky, que también la novela es un homenaje a ella, me regaló una libreta y me dijo, tienes que ir escribiendo todo lo que está sucediendo, porque yo le decía las palabras en inglés a mi mamá, pero mi mamá lo que quería saber es cómo se decían en español, entonces en realidad yo aprendí español gracias a que ella lo reaprendió. Y la otra historia es con mi amigo Bill, mi mejor amigo de la infancia, que la ironía de la vida es que hoy habla español, alburea, muy mal, y dice dicho, no, camarón que se duerme por viejo. No, güey, no va, o sea, no va así, güey, no. Y él reapareció en mi vida después de haber vivido un episodio muy traumático que no les puedo contar porque les voy a echar a perder la novela, pero reapareció y hablando español, resulta que se casó con una latina, habla español, seguimos siendo los mismos niños que fuimos,
y él es el que me ayudó a cuajar la primera, ya había una primera versión, y entonces él me ayudó a corregirla. Creo que es muy importante decir que este libro, con todo y que tiene pasajes súper, súper luminosos, divertidos, extraños también, y que tiene muchas referencias a la cultura pop, por ejemplo, al cine, a la música, a las lecturas, también es un homenaje, como yo decía, a la memoria. Y quiero leer, es que, insisto, que no me gusta mucho leer, pero es que me conmueve mucho este momento en que la mamá de Jorge empieza a recobrar la memoria a través de retratos, a través de palabras, a través de números, que la historia de los números es bien importante también contarla. May es tu mamá. Omay. Bueno, dice, está Mrs. Grabsky, que es una persona muy, muy entrañable en la vida de Jorge, porque fue justo la que le dio las herramientas para poder comunicarse a través de palabras, números y sobre todo dibujos con su mamá. Y entonces él dice, May provoca un silencio y hace llorar a todos porque sin señalar la fotografía, sin repetir los nombres de las caras, exclama que esa fotografía, dice, la tomó Everardo León cuando estuvimos en la quinta con la tía María Elena. Y corres a contarle a Mrs. Grabsky que May, ahora sí, habla de memoria, porque ha recordado quién tomó la foto, no quiénes aparecen en ello, y eso significa que ha visto con la mente, que ha vuelto a ver lo que estaba detrás de la cámara, y eso es precisamente lo que te dicen que busques cuando lees todos los libros de la biblioteca. Todas las páginas que te permiten viajar a otros países y cruzar las cortinas del tiempo, porque atrás de las letras, como árboles, está precisamente el bosque de la imaginación que es tuya, tan parecida a la memoria que parece construirse poco a poco a tu mamá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién escribió eso, cabrón? No estoy consciente de haber escrito. No, sí estoy consciente porque el jueguito de la memoria a mí me tenía un poquito sesgado. Iban muchos familiares a Washington a visitarnos y jugaban a la memoria con mi mamá. En realidad, para tratar de, hombre, para justificar que habían ido a comprar fayuca. Es decir, mis parientes iban a comprar chocolates, tenis, LPs, todo lo que en esa época no se vendía en México. Y entonces se sentaban a jugar con ella a la memoria, pero yo le dije a Mrs. Grabsky, están jugando con ella, porque le dicen, este es Pedro, y este es Lola, y este eres tú, y este es Xochimilco. Entonces mi mamá lo único que tenía que hacer era repetir eso, y hasta yo podía repetirlo, y yo no estoy en la foto, o sea, yo no viví eso. Y lo que fue muy desconcertante es que cuando ella dice que la foto la tomó mi tío Everardo, entonces ya estaba hablando de la trastienda, de las bambalinas, y Mrs. Grabsky se emocionó mucho, me dio un postrecillo. A mí siempre me han premiado con postres. Me dio un postrecillo y me sosegó y me exhortó a que tratara también, todos los días, a tratar de ser mejor niño, porque en realidad también lo digo en la novela, yo no era muy buen niño. Yo sigo rebatiéndote eso, que sí eres un buen niño. Le disparaste helados a todos cuando no Ese tenías fue, ni siquiera sí, tanto dinero. ese fue el día más feliz de mi vida. Ahí está. Pero, por ejemplo, había días que yo metía 30 güeyes en la casa con hot dogs y mostaza en la pared y un güey andaba encuerado en la sala y tal. Llegó mi papá y dijo, ¿qué es esto? Y dije, mi mamá dio permiso de que tuviéramos esta reunión. Y Mrs. Grabsky terminaba por decirle, no dio permiso. Ella era, la verdad, la que me cuidó mucho. Lo de los números que mencionaste hace rato es que a mi mamá se le desató una cuestión neurológica que hasta la fecha es que tiene los números maravillosamente bien dominados. Se sabe los teléfonos de todos mis amigos y los que oyen la tele, Carlos Cerro, el hombre bomba, números inútiles en realidad, pues, pero yo hacía el numerito de preguntarle a mis amigos sus números telefónicos y que mi mamá se los repitiera, aunque no se supiera los nombres de cada uno, y cobraba yo la módica suma de 25 centavos y luego subió a $1. Estaba haciendo un muy buen negocio cuando se enteró Mrs. Grabsky y fue con mi papá con el chisme. Y eso se ve, por ejemplo, en la película de Rain Man, el personaje de Dustin Hoffman le pasa eso, y a mi mamá le pasaba. O sea, mi mamá sería capaz de entrar aquí y decir, uy, pues nada más vinieron
64 personas, ¿no? Oh. O 76 personas, porque los cuenta a la primera. Hay un registro en el libro de Jorge que tiene mucho que ver con el momento que vivía en Washington, la segregación de negros y blancos, y además pensaríamos que eso pasó hace muchos años, cuando hace menos de uno pasó el movimiento de George Floyd de I Can't Breathe, ¿no? Y que con toda y pandemia había gente en las calles protestando en contra de la supremacía blanca y bueno, y lo que pasó en el Capitolio, y eso lo registra él desde muy pronto en su libro y cuando era niño. Y hay otra cosa que a mí me conmovió hasta las lágrimas, y se los juro que voy a intentar no llorar, pero es cuando estaba esta época, en cuanto cuenta esta historia Jorge, ¿qué año era? O sea, guerra de Vietnam, Entre 66 y 69. Y nos regresamos en 74, entonces todavía nos tocó Watergate. Y entonces les dicen a los niños que van a ir a un concierto, pero como que se los disimulan, como que vamos a ir a una ceremonia muy importante. Y me permito leer: al llegar al cementerio de Arlington había muchos compañeros del bosque que lloraban y otros muchos que ni eso podíamos hacer al ver las caras de los papás de Jim, absolutamente desencajadas. Y luego, como en las películas, los Marines de uniforme de gala, los rifles que disparaban salvas al aire y 21 cañonazos, y el silencio de cámara lenta, la guardia de honor que iba doblando la bandera de las barras y las estrellas mientras un clarín tocaba un larguísimo lamento. Y a mí se me ocurre decir en voz alta que estaba haciéndole un triángulo como el del fútbol de mesa y que me regaña una de las maestras más insoportables del universo, y no se calmaron las miradas hasta que Mrs. Clark, la madre del héroe, me abrazó llorando y me dijo: "Yes, George, just like football." Sí, es durísimo, porque además es el mismo día que me enseñaron a doblar el papel en triángulo para jugar fútbol de mesa, que creo que es el único deporte en el que he destacado. Y se dobla exactamente igual la bandera cuando cae un soldado. Y se le entregaron a Mrs. Clark y ya con la bandera fue cuando me dijo: "Yes, George, just like football." Y Mrs. Klein, la bestia negra, asquerosa, que me regañó, sí se arrepintió. Y ya en el camión de regreso, por lo menos me abrazó. Yo fui a varios entierros. También lo que creo que no queda muy claro es que yo no estoy glorificando el imperialismo militar norteamericano, pero éramos una pandilla que estábamos muy conscientes de que Clark había matado a cientos de vietnamitas. Y entonces también estábamos honrando a un güey que había ido al otro lado del mundo a matar gente. Entonces para nosotros era muy contradictorio, porque también nos tocó ver a los hermanos mayores de muchos amigos de la primaria que eran draft dodgers, es decir, que evadieron la leva y que aún así usaban ropa de militares. Pero les cortaban las mangas o los pintaban o ponían otros parches, pero eran los evasión por conciencia, o cómo se llama, por objeción por conciencia. Gracias, Manuel Ortuño, por algo eres mi editor, te amo, de una manera muy pulcra y sana, y lo sabe el rey de España. Y entonces sí, cuando sucedió, hay cosas ahí que a mí también me hacen mucho llorar. La novela tiene de trasfondo eso. A mí me tocó vivir el sueño americano en un bosque de utopía, con venados y liebres, y había caballos, había una granja de caballos, y sin embargo todo eso se convirtió en una pesadilla. Y es lo que viví con Bill, y es, digamos, que también lo que pasó con la música. La música de pronto murió para nosotros, y por eso es importante, creo, el capítulo de música que parece que lo escribí dedicado a Marianache. Bueno, en lo que llego a ese capítulo, que es fascinante. Yo te recomiendo que termines la novela. No la conozco, disculpa. Si quieres, aprovecha la presentación para terminar de leerla. Lo hemos hecho todos en la FIL. Podríamos empezar porque me contaras, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Elena Poniatowski. El otro día lo dije y me atendieron de poca madre en la entrada, ¿eh? Oye, sí, quiero llegar a la música, pero quiero llegar también, ahora que hablabas de Bill, si ustedes han leído la novela, seguramente sabrán quién es Bill, pero si no,
Es uno de los muchos más homenajes que hace Jorge en este libro a la amistad, a la lealtad absoluta, incluso en los momentos más horribles que puede vivir un ser humano. Un ser humano, un amigo, un hombre, ya sabrán a lo que me refiero. Y cita Jorge a uno de sus grandes, grandes amigos, que es Eliseo Alberto, que fue Eliseo Alberto. Y dice Eliseo Alberto que quien no cree en la amistad a primera vista jamás podrá creer en el amor a primera vista. Y tú tuviste una amistad a primera vista. ¿Cómo fue ese primer encuentro y si existe todavía? Bueno, yo me estreché mucho con Bill porque yo quería ser Boy Scout y mi papá me lo prohibió a menos de que me dejaran ponerle el parche de la bandera de México. Mi papá fue muy amigo de Ibargüengoitia y aunque mi papá no fue Boy Scout, tenía muy buenas referencias de que Ibargüen la había pasado de poca madre escalando el Ajusco y haciendo, bueno, el Jamboree, que es uno de sus cuentos maravillosos. Y por supuesto que fui y pregunté si se podía y me dijeron que no. O sea, si tú perteneces a un escuadrón en Virginia, tienes que usar la bandera gringa. Y mi papá me dijo, no, porque luego así empiezan y luego te van a mandar a Vietnam y luego te regresan una bolsa de plástico, entonces prohibido. Ese mismo día yo vi llegar a Bill con el uniforme de los Boy Scouts. Esto es muy penoso, de verdad, es una vergüenza. Le habían arrancado las insignias, como si fuera la Primera Guerra Mundial y como si hubieran degradado a un militar, porque lo acusaron de un robo que además fue inocente y venía llore y llore. Bill es mayor que yo, me lleva 5 años. Y a partir de ese día fue que yo quise que fuera mi mejor amigo. Y se lo dije, porque yo, aparte se lo dije así cinematográficamente, ¿no? Como para tratar de calmarle las lágrimas, y dije, no te preocupes, yo quiero ser tu mejor amigo. Y le cayó en gracia, y entonces decidimos hacer un escuadrón independiente. Según yo, íbamos a aprender a volar aviones, a navegar en alta mar, cosas así estúpidas, y eso irremediablemente es lo que nos llevó a vivir la pesadilla que nos tocó vivir. El hermano de Bill sigue siendo amigo mío, el menor, y él no habla español, pero curiosamente el hermano mayor, que era en realidad el que deberíamos haber tomado como modelo, John, y que se parecía mucho a su padre, que era periodista del Washington Post, pues John sí fue una mierda. Ese güey bombardeó Bosnia, o sea, ese es un delirante. Y cuando se enteró de la novela dijo, pues qué bueno que no aparezco yo. Le dije, pues, por supuesto que no vas a aparecer, a ti nunca te voy a comprar un helado. Y a mí me conmueve mucho que hasta la fecha puedo todavía hablar con Bill como si fuéramos los mismos niños que fuimos. Yo creo que lo que les pasó, que lo van a leer en la novela, los hizo mucho más que niños en mucho menos tiempo que el que le cuesta a una persona, a un hombre, a una mujer, lo que sea, convertirse en adultos, niños. Pero también la novela juega con eso, porque a Bill la manera en que enfrentó él el problema fue que le tocó trabajadora social, psicóloga, y todo el numerito. Y en cambio a mí me tocó el método guanajuatense, que de eso no se habla, y 48 horas después yo estaba en México haciendo el catecismo. Entonces yo preguntaba a mis tíos curas y a mis tías monjas y no me querían decir nada, porque de eso no se hablaba. La novela es de eso, de que no se habló de una cosa que se tendría que haber hablado, tanto con Bill como conmigo presentes, y no se habló hasta 30 años después, gracias a la familia Sousa y a la viuda de Romero, la sangrita que acompaña al caballito. Entonces ya con unos tragos encima fue que salió el peine, pues. Y esto es bien importante porque así como les digo que la novela es muy luminosa en muchos sentidos y muy divertida y muy te conmueve en muchos momentos, también hay una parte que es bien importante mencionar, que es un abuso sexual, el bullying, cosas que pasan en el bosque o en la sala de la casa de muchas personas y que no se hablan. ¿Por qué? Porque no, esto es entre familia y cosas así. Entonces, bien importante que a través de la literatura, y te he tenido la experiencia de poder hablar con gente como James Rhodes, como Belén, la escritora argentina que está ahora aquí, como en este caso el asunto de esta novela, de un episodio terrible que puede, digamos, que
cobijarse en la literatura para salir adelante. Y creo que es bien importante este momento que estamos viviendo para poder hablar de lo que sucede en términos familiares, en términos de adolescencia, de la infancia, con abusos que marcan la vida no nada más de una persona, no nada más del abusador y de la víctima, sino de los que están alrededor. Y eso creo que es parte importante de este y de muchos libros. Quiero regresar a la música, porque no nos vamos aquí a mal viajar todos y a salir de capa caída, porque lo que hace este libro es eso, subir de un tono a otro y a otro y a otro, y sobre todo el tono musical, que es algo fascinante. Jorge es un melómano de toda la vida, sus hijos lo son también, ahora combina sus amistades, o sea, los de su edad, los de mediana edad, los de sus hijos, los más chicos, y creo que la música es un pilar en tu vida absoluto, tanto la que escuchas, como la que haces, como la que hacen tus hijos. Y hay todo un capítulo muy musical que no quisiera, o sea, me encantaría leer todo, pero quiero leer nada más como el final. No es un spoiler, pero ya que están ustedes aquí, pues voy a leer esto. Solo piensen en los Beatles. Y vuelve a sonar el carrusel del buzo que canta al jardín del pulpo, que el sueño también se vuelve pesadilla y el hombre canta pidiendo a gritos que lo ayuden un poco sus amigos, que si apagas la luz, no sé decirte qué veo, pero sé perfectamente que es mío. Por ahí viene el sol, ha sido un larguísimo invierno, parece que han pasado siglos que son años, las sonrisas vuelven a las caras porque por ahí viene el sol y todo está bien. ¡Wow! Un abrazo a Lennon y McCartney, que me ayudaron a escribir ese pinche párrafo. Harrison. Harrison, lamentablemente Ringo no participó. Lo de la música es muy cierto y lo único malo es que ya mis hijos que están grabando el segundo disco, el otro día estaban ensayando y yo me sentí muy estimulado para meter un fa menor ahí, medio coquetón, y me dijeron, oye, sí, ¿no? Puta madre, me sentí como el primer baterista de los Beatles, ¿no? Cuando dijeron, este es Ringo, ¿no? Y este es el que va a tocar con nosotros y tú te vas al carajo. Hubo un capítulo que saqué, que creo que ni te mandé a ti, que era de otro pilar para tratar de armar la novela. Uno es la música, otros son los libros que nos hizo leer Mrs. Gradsky por placer, y lo tengo que decir, pero que nos enseñó a gozar de la lectura como un plan de evasión, y el otro capítulo era la tele, y no sé por qué ni te lo mandé, y no sé qué haré con eso, porque no está tan mal. Está ahí mi pasión por Pepe Pótamo, hay constancia de que participé en el festival de Tom y Jerry, 52 horas sin comer y sin dormir, me felicitó el ratoncito, y me sé mucha trivia, tengo la cabeza llena de pura información muy televisiva. La Baticueva está a 12.5 millas de Ciudad Gótica, porque el Batimóvil salía de atrás de un letrero que decía, duh, ¿no? 12.5 millas a Ciudad Gótica. Y la mascota de Eddie Monster, bueno, ya no les voy a decir más cosas, pero quizá faltaba también apuntalar que fuimos una generación de niños hiperestimulados, había demasiada azúcar. Es decir, yo creo que ya debe haber un libro que lo explique, pero los 60s fueron psicodélicos por Jimmy Page, evidentemente, porque la hermana mayor de Bill se fumó un canuto de este tamaño y se fueron a Woodstock a la supuesta reunión de los Beatles, y porque a nosotros nos empujaban azúcar, pero a cada hora. Pero tú les disparabas los helados a tus amigos del carrito de helados. Y lo sigo haciendo aquí en la FIL. Y lo sigo haciendo aquí en la FIL, y por eso es mi amigo Jorge Volpi. Por eso he engordado yo a la literatura mexicana. Es que es lo mejor, el milagro del día que pude invitar a la pandilla, que es prácticamente la portada. En una primera instancia mi mamá pensó que era una foto de la pandilla, de nosotros, pero no, esta es una foto neoyorquina y es incluso anterior a mi época, esto es como de los años 50, pero es como si fuera mi pandilla. El carrito de los helados era muy importante para los niños del bosque, porque a diferencia de los niños urbanos que pueden ir caminando a la tiendita,
En el bosque tenías que agarrar la bicicleta y pedalear quién sabe cuántas millas. Y yo nunca he sido muy bueno para eso. Aunque ahora estoy practicando el spinning sin sillín en el Hilton. Hay video. Se va a vender en Perú próximamente. Yo quiero, estamos a punto de entrar a una sesión de preguntas y respuestas, si es que ustedes lo desean, pero de verdad, o sea, de todo corazón quiero decir que además de la amistad que me une con este hombre, de la admiración, hay poca gente tan comprometida con la escritura, con la lectura y sobre todo con la difusión de la lectura, que está dispuesto a renunciar a cualquier cosa personal. No, más bien que me renuncien. No. Voy a estar en desacuerdo contigo. Sí, la neta es que yo renuncié. No. Bueno, te renunciaron, bueno, pues no quiero emitir juicios de valor, pero si alguien es congruente con esto, con el amor por escribir, por ir desde a escuelas, a kindres, hemos estado en las cárceles hablando de libros, de leer, de lo que Increíble es que nos da. dejaron salir. Híjole, eso, quién sabe, ¿eh? A lo mejor estaría Ya mejor. querían atorarnos ahí. Sí, cierto. Una persona congruente, comprometida con todas estas disciplinas que sabemos que no son taquilleras, es decir, si nos dedicáramos a hacer deportes, o sea, bueno, hablar de deportes o de política o de espectáculos, tendríamos espacios publicitarios, mediáticos mucho más importantes, pero si algo ha demostrado el hecho reciente de lo que ha pasado con este hombre, escritor, divulgador, anfitrión absoluto de la cultura, de la lectura, de lo que significa México en otras partes del mundo, es este señor. Y por eso les pido un enorme aplauso Bravo, por su valor y por su bravo. congruencia. Muchas gracias. ¿Estoy mintiendo? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, preguntas, por favor, aprovechen que está aquí en la FIL, que está en México. Yo le porque se pagué nos a va muy varios, pronto. les pagué una lana a varios ya con preguntas preparadas. Ya les dije, ya le avisé a la chica del micrófono que Sí, aquí hay la varios ya Capital de sobornados. Turquía, el peso atómico del bario. Sí, lo hago en cada fil para que parezca que soy universal y que sea un chingo. Eres universal, chicle, eres. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Me encanta verte aquí. aquí Hola, estoy. Mariana. Quisiera pedirte si le puedes dar una recomendación, un consejo a la gente joven, sobre todo, que está interesada en escribir y que en este momento pandémico se vio encerrada ahí, víctima del confinamiento. ¿Cuál es la mejor manera de confrontar la hoja en blanco? Y te lo pregunto a ti porque tú lo hiciste como un verdadero campeón y pues, ¿qué será lo mejor que podamos aprender de ti? Una de estas. Ya hubo una fil que lo hice y se paró un güey, fue muy conmovedor, y la agarró. Y era la Mont Blanc de mi papá. No mames. Pero la mejor respuesta es ponerse a escribir. Mrs. Grarsky nos regaló la libreta a Bill y a mí. El papá de Bill era periodista, te digo, del Washington Post, y nos regaló una tipo reportero, de esas que se abren hacia arriba, y luego nos pusimos en unos sombreros de los abuelos que decía prensa, como en las películas de, ¿no? Como Clark Kent y la chica. ¿Cómo estás, Shiro? Exacto. Yo te regalé una vez, todavía lo recuerdo, fue en un sauna, inolvidable. Escribir y no dejar que nadie te diga nada. Mira, está mal que yo lo diga, pero en este hermoso párrafo que me acaba de elogiar, hay una parte que yo quiero agregar. Mira, no hay una sola presentación de libros míos en la que no he sido bendecido con la presencia de personas que admiro, de todos los géneros. Aquí hay un cuentista que yo prologué. Allá atrás hay un periodista que yo admiro y que se ha jugado el pellejo. Acá hay otra periodista que siempre me ha abrazado con cariño, a pesar de que la conocí regañándola. Y en todas las presentaciones de libros que yo he hecho, no solamente hay alguien del alma del libro, en este caso ella, que es la que lo trabajó realmente, ella lo curró realmente, y embarazada.
y la epifanía de que naciera su hija el mismo día que salió de la imprenta, hay algo ahí, carajo, merecemos un premio de la Caniem. O que dejen a la niña. 2 comas, ya Pero- estaba el libro. Sabrán Pero eso, siempre ¿no? ha habido editores. Débora Holz es mi amiga, pero sobre todo ha sido mi editora. Y Manuel Ortuño es un editor que vino desde España nada más a esto. Yo le tengo que pagar una torta ahogada. Es lo menos que puedo hacer. Yo desde el primer libro que he presentado han estado editores. Entonces, el solo hecho de que exista la FIL y que poco a poco volvamos a lo presencial, le va a permitir a miles de jóvenes, no solamente conocer a los autores, que para eso también venimos, sino ver cómo funcionan los diseñadores, cómo funciona la distribución. Aquí se rompen la madre mucha gente por tratar de sacar a flote un producto que siempre, siempre está en peligro de extinción. Y sin embargo, nos vamos a seguir juntando. Y cada año va a ser mejor. Entonces, eso creo que es lo que va a estimular. Y lo dije hace rato con Javier Solórzano. Lo que se nos viene encima ahora, para bien, aunque muchos lo sientan para mal, es el alud de creatividad e imaginación de las mujeres. Entonces, lo que nos queda por delante está toda madre. Nunca mejor dicho. Digo, ya eres madre. Sí, mis hijos me hacían la broma de que, ay, parieron al mismo tiempo. Y luego dijeron, ¿y por qué ella adelgazó y tú no? Porque yo todavía mantengo el peso del embarazo. Ahí preguntó ese amigui. Y ahí preguntó ese amigui. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, pues Buenas aquí tardes, está que te vaya muy bien. otro amigo que te viene a ver desde Ankara, Turquía, precisamente. Ah, carajo. Me tocó estar en varias reuniones en tu casa en Minerva. Claro, tú me mandaste un correo, Claro, ¿no? claro. Una perversión absoluta. Sí, un fotos. un Tenía el video, saco, pero un nada video más. horrendo. Una cosa espantosa. No, Horrible, no. sí, pornográfico. Qué buena Bueno, onda. pues sí, aquí estoy. Qué chido. Quiero felicitarte por tu libro. Y bueno, me centro en mi pregunta. Yo conozco tus artículos, tus libros, y en todos hay carga autobiográfica realmente. Sí. Siempre hay biografía tuya, aunque sea ficción, en cada libro. Pero, ¿qué tan difícil fue escribir esto ya de manera deliberada, hacer algo claramente autobiográfico, Jorge? En la novela se ve, porque están las costuras, de que la primera versión la corrigió Veo, cómo fueron pasando años. Y en realidad un cantamañanas escribió que yo había aprovechado un puesto público para escribir una novela, lo cual es falso, porque la novela en realidad la terminé hace 5 años. Y yo pensé que no se iba a publicar, y lo que me jodía es que pues yo veía que no le llegaba a mi mamá, que es en realidad a la que tenía que llegar a sus manos. Fue muy complicado porque también era tocarle a mi mamá unas puertas de su memoria y de su intimidad, que afortunadamente fue absolutamente aprobatoria, ¿no? Ella se reconoció absolutamente, agregó otras cosas ella que recordó, y esto es lo que nos ha salvado en los últimos meses, esto y la música de mis hijos. Entonces, todo lo complicado que fue andar tocando eso, y lo que me pasó con Veo, todo eso se salvó, bueno, en primer lugar por ustedes, y porque estoy aquí, y porque mi mamá ya se la leyeron 2 veces. Muchas Y gracias, de Jorge. eso se trata. Gracias. Perdón, el amigui. El lavapiés. No, di la verdad, te dije, es la mejor novela que se ha escrito en lengua castellana desde el Quijote. Por mi desmemoria, pero me gustaría escuchar por qué tienes esa opinión tan... Bueno, es que él leyó La Emperatriz de Lavapiés y amablemente se me acercó. Y yo, antes de darle el dinero que me pidió, no, le dije que esta novela yo siento que es mejor que La Emperatriz porque además sí es verídico, es decir, tiene algunas cosas de ficción, está espolvoreada, pero en la neta sí, así pasó. Y estoy muy orgulloso de que gracias a Fernanda el último capítulo está con la tipografía de la máquina de escribir de Bill, Sí. que es el que escribe el último capítulo. Si se quieren pelear con él, peleense con él, pero esto es la máquina de escribir del pinche gringo que me ayudó a terminarla. Y aquí están sus erratas, además, está tal cual como él mandó la carta, en donde él me aclaró el verdadero final. Y Cabrón. estoy muy orgulloso de que aceptó
de que cuando salga en inglés, él está dispuesto a presentarla. Bueno, a presentar el último capítulo, porque tampoco, le dije, tampoco vas a ir a la presentación completa, güey. Yo la presento y cuando queden 4 minutos, entonces ya entras tú. Sí, porque escribió nada más un capítulo, así tiene que ser, ¿no? Y entonces por eso creo que es mejor. Te va a fascinar, te va a cambiar la vida, te va a cambiar el cutis. Vas a notar un flúor en los dientes, muchas cosas. A ver, acá una migui adorada. Adorada. Sí, me siento muy orgulloso. Este es el mejor cartel en el que he toreado. También por la memoria de nuestros padres. Entonces, ¿cómo afrontas o cómo afrontaste las lagunas que deja el que tu madre no estuviera con todos los recuerdos que te tenía que haber transmitido desde niño? Bueno, ahí está perfilado mi papá. Mi papá era Jorge Hernández Ornella, es Jorge Hernández Ornella, se fue de este mundo hace 10 años habiendo venido para hacerlo reír. Y era una maravilla de hombre que está insinuado en la novela. Algún día ojalá y pueda yo compartirles todo lo que fue mi papá, pero el que hizo ese papel fue mi papá. El que nos hablaba incluso de cómo había sido la boda o cómo la cortejó. Mis papás eran parientes, como debe de ser. Y sí es cierto, sí sales con cola de cochino. Yo de hecho cuando me pongo el pañal para adulto es un problema porque tengo que hacerle espacio a la... Y mi papá es el que nos ayudó a suplir lo que no veíamos de mi mamá, porque veíamos las mismas fotos que ella, pero no teníamos información. Y mi papá fue el que nos ayudó a conocer a toda la familia. Mi familia es muy grande. Aquí está un sobrino que hoy presenta su primera novela y de aquí nos vamos corriendo a presentarla. ¿Dónde está Rafa? Que se llama Un vagabundo en mi sopa. Entonces, y luego presento a Héctor Aguilar Camus. Héctor Aguilar Camus. Y luego, después de Héctor Aguilar Camus, ya no sé a quién presento. Entonces, no tengo tiempo para festejar a estas dos hermosas mujeres, pero la respuesta a tu pregunta es mi papá. Y mi papá entendió perfectamente bien que sí era importante que tuviéramos un retrato de May como era antes, de María de Lourdes como era antes. Y también sí, que estuviéramos muy conscientes de que él quería estar con ella, aunque no era la misma mujer que se ligó. Y otra cosa que no me has preguntado y que pensé que ibas a preguntarme. Estoy a punto, ya sé que me vas a decir. ¿Qué? No. A ver, pregunta. Primero tú. A ver, pregunta. Primero tú. La capital de Turquía. No, y eso lo dije por agua de azar, güey. Yo no sabía que tú ibas a venir. Qué bonito conocerte en persona. Ah, qué bonito conocerlos en persona. Ahorita vamos al kebab, que aquí se llama Al Pastor. A ver. No, ¿qué ibas a decir tú? No. No. Lo que pasa es que quería también que nos platicaras, y tal vez no sea lo mismo que estábamos pensando, pero hay el agua de azar es una constante en tu trabajo. Totalmente. ¿No? Y lo pones aquí también en inglés, como The Waters of Chance. The Waters of Chance. Eso suena como Sean Connery. Ajá, y también había una parte que es un capítulo que me da risa porque me recuerda a lo que dice Woody Allen, que comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Y cuando tú estabas como obsesivamente pensando en números, un poco siendo como muy empático con tu mamá que decía números y lo relacionabas con una imagen o con una palabra, y que tu papá pensó que a lo mejor eso era lo que los iba a llevar a ganar la lotería, y se fueron hasta... Sí, mi papá hasta el último día pensó que íbamos a ganar la lotería o en el hipódromo, porque lo de mi mamá es que es muy buena para sumas, restas, multiplicación, división y raíz cuadrada. Impresionante, lo hace así. Pero en mi caso es que son coincidencias. Yo llevaba ya varias semanas tolerando a un primo, al cual no le quise mentar la madre, pero me estaba jode y jode de que vas a la fila a hacer tu numerito de 11 y 12,
refiriéndose a una malograda obra de teatro de Chespirito, Chespirito. sí. Bueno, no es malograda, creo que sigue en cartelera, ¿no? Tal vez. Lleva 63 años en cartelera. Y llego al hotel y es la habitación que me tocó. Ahora, ¿qué conexión cósmica hay ahí? Pues, bueno, que me parezco a Ñoño, que me parezco al señor Barriga. Pero mi papá nunca entendió esos azares, nunca los entendió, salvo como secretas señales para hacer dinero. Ya. Y el capítulo que muestro aquí tiene que ver con 5, 7 y 8, que fue una obsesión, y Mrs. Grabsky incluso me llevó con la enfermera del colegio, una viejita que tenía el pelo pintado de azul y que dijo que yo era un psicópata. Y yo tuve a bien ensuciarla. Resultó ser que no tenía nada de magia eso. O sea, bueno, son coincidencias inútiles, como decía Adolfo Bioy Casares. Y la otra cosa que quería mencionar, ya hablando en serio de mi madre y su condición, y lo menciono en la novela, es que hubo un momento en la adolescencia en que ya bebía yo con mi papá, y con unos tragos yo sí me sentí muy obligado a preguntarle cómo es que se embarazó mi mamá. Jesus Christ. Porque dije, a ver, maestro, o sea, si la situación estaba así, quiere decir que hubo aquí alguna cochinada, ¿no? Y entonces me dijo, no. Vivían en Alemania, tuvieron un fin de semana muy feliz, sí hubo vino blanco. Lieber Frauenbich. Liebe Frau Milch, nunca mejor dicho, que se traduce como leche de la mujer amada, aunque sea políticamente incorrecto. Y ese fin de semana, dice mi papá, que mi mamá pareció que había recordado todo. Y a mí me pareció muy bello que lo dijera así, y entonces fue cuando hicieron la cartita a la cigüeña. Porque también me explicó que así es como se hacen los niños. Pero era un tema que tenía que ver con la memoria y creo que también con gran inteligencia, tanto Santiago como Sebastián me dijeron, cada uno en su lectura, que tampoco se trata de que hay que recordarlo todo. Bendito Dios. Es decir, hay cosas que conviene mejor olvidar. Y yo creo que yo aprendí mucho de cuando los dos maravillosos hijos que tengo me ayudaron a que, sobre todo cosas muy desagradables y muy pinches, pues yo creo que a partir de hoy ya quedaron totalmente olvidadas. Un anónimo que por lo visto no se presentó, me había dicho que viniera con casco, que me preparara para una pedrada. Y yo estaba seguro que en realidad los que iban a venir son ustedes, que son los arcángeles, que son las personas que me leen, que meditan y que me ayudan a ser una mejor persona. Así que les agradezco mucho su presencia y me voy a presentar la novela de mi sobrino. No, tú. Tiene que cerrar Fernanda con la exhortación de que cada quien compre 2 ejemplares. Exacto. Para la firma, ¿no? Sí. No, yo solamente rapidísimo decirles que, y ya también lo había dicho a Jorge, ¿no? Que un bosque flotante sí es su historia, sí es sus recuerdos, sí es su reconstrucción, pero que sí termina siendo la historia de todos también, y sí es un bosque que nos sigue todos los días. Así que yo les exhorto a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias y que sigan disfrutando la firma. Muchas gracias. ¿Me puedo chingar estos dos?